Ciertamente, queridos hermanos, el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros un plan de vida bien trazado. Todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, recogieron, redactaron, elaboraron la vida de Jesús, no para informarnos solamente lo que hizo y dijo el Maestro, el Mesías, sino para ayudarnos a leer también nuestra propia realidad, nuestra propia vida, para iluminarla. Es decir, este relato que acabamos de escuchar también tiene que ver conmigo, con todos nosotros. Quizás esto me ha pasado y me sigue pasando a mí. Quiere decirme algo para mi vida. Me quiere ayudar a cambiar en algo. Y por eso debemos leerlo y entenderlo desde nuestras situaciones concretas, desde nuestras circunstancias prácticas. Por eso se habla de muchos tipos de ceguera, no solamente la ceguera física de la que tenía Bartimeo. Hay muchas otras cegueras que nosotros podemos padecer y no nos damos cuenta, y es necesario que el Señor las cure, o al menos que nos ayude a sanarlas. ¿Quién era Bartimeo? Bartimeo, hijo de Timeo, era alguien que vive dependiendo de los demás. Porque una persona que no pueda ver tiene que valerse necesariamente de los demás, aunque algunos son muy independientes, pero igual necesitan de la ayuda. Prácticamente sus derechos son muy limitados. Hacer referencia también a la ceguera es no ver del todo el futuro, porque es como una situación que no tiene salida. Estoy así para siempre. Y a veces las personas que tienen esa condición, no solamente física, sino espiritual, que no ven más allá, no tienen motivo para motivarse, para seguir adelante en la vida. Viven entristecidos. Como piensan que no tienen cierta autonomía, tienen tantas carencias y limitaciones. Incluso pueden pensar fácilmente o podemos pensar fácilmente que los demás son mejores que nosotros y nos seguimos comparando, tienen más posibilidades que yo, etcétera, etcétera. Han logrado más cosas que yo. Son también consecuencia de un tipo de ceguera que nosotros tenemos. Podríamos hablar también de la ceguera de los mismos discípulos del Señor, de los apóstoles, y la ceguera de la gente en general. Porque tanto unos como otros, tanto discípulos como la gente que perseguía a Jesús y lo seguía, no se daban cuenta que Bartimeo estaba allí. Tuvo que gritar. Ellos también estaban padeciendo un tipo de ceguera. Y sienten que Bartimeo más bien les estorba. Si se dan cuenta que existe, más bien les estorba con sus quejidos, con sus voces. Es la ceguera de no ver a los que tenemos cerca. Es muy importante. Entonces, la ceguera de depender de los otros, como si nosotros no pudiéramos hacer más. La ceguera de no ver el futuro. La ceguera de no darnos cuenta que existen los demás con sus derechos. Y por otro lado, la ceguera de la fe, que quizás es una de las más fuertes. Porque la ceguera de la fe no nos permite ver al Señor en nuestra vida, a pesar de tenerlo tan cerca. Parece que de oídas Bartimeo sabía algo de Jesús, pero no puede verlo. Nosotros podemos haber escuchado algo de Jesús a través de los evangelios, pero no nos hemos encontrado con Él. Por lo tanto, Bartimeo, aunque no lo había visto, pero había escuchado algo de Él, se atrevió a pedirle algo.
A veces nosotros no hemos captado el mensaje que Jesús nos dice y nosotros no nos hemos atrevido ni siquiera a pedirle algo, a decirle algo. Andan escasos de sensibilidad ante el pobre, escasos todavía de compasión. Pero ¿cuál era, aparte de la ceguera, la actitud de Bartimeo? No lo sabemos exactamente, pero seguramente era un hombre que vivía triste. Y lo que sí nos dice el Evangelio es que el ciego gritaba. Y hay muchos modos de gritar también, de llamar la atención. Hay quienes gritan, por ejemplo, con una violencia verbal. Hacen ruido, protestan, reclaman y a veces pasan de la violencia oral a la violencia de los hechos. Hay quienes gritan también a Dios a través de un silencio estruendoso. No dicen nada con la boca, con los labios, porque a lo mejor no saben cómo decirlo, no saben cómo expresarse, cómo tener ese diálogo. Guardan silencio, pero es un grito, un silencio ensordecedor. Hay unos que gritan de otra manera, no estando cuando se les espera, cuando se les necesita, no están allí. A ver si se le echan de menos y le hacen caso para llamar la atención. Hay algunos que gritan actualmente a través de las redes sociales, con sus mensajes, sus imágenes de denuncia y la esperanza de que otros también se solidaricen con ellos o se difunda determinada situación injusta. Pero hay algunos, por fin, como Bartimeo, que gritan pidiendo ayuda a Dios. Es lo que se llama con todo sentido la oración. ¿Qué es la oración? Es un grito del alma al Señor. Señor, ten piedad de mí, ayúdame. Y a veces la oración es reclamarle a Dios, quejarse a Dios, esperar de Dios, gritarle literalmente a Dios, con las lágrimas. A veces gritar no significa levantar la voz, a veces gritar se hace desde el silencio de nuestra vida, desde el silencio de la oración, aquí en la iglesia, en una capilla, en un banco solitario del parque, durmiendo en cualquier sitio, con una lágrima o muchas, de rodillas, con las manos juntas, de pie, con la cabeza agachada, con la mirada hacia la cruz, con la mirada perdida. Hay muchas maneras de gritar, hermanos. ¿Qué nos enseña hoy el evangelista San Marcos en este evangelio sobre la actitud y la reacción de Jesús ante las cegueras como la de Bartimeo y como todas estas cegueras que acabamos de mencionar? ¿Qué hizo Jesús? Jesús se detuvo. Porque Jesús es alguien capaz de mirar, de ver, de oír, de darse cuenta en medio de todo este jaleo y de toda esta multitud que lo estaba siguiendo y estaban hablando, haciendo ruido. Jesús es una persona atenta, concentrada en lo más importante, que son las personas, que somos nosotros, sus hijos. Jesús no se deja arrastrar por las masas, como aquella mujer, ¿se recuerdan?, que estaba padeciendo de flujo de sangre durante 12 años y en medio de la multitud le tocó el manto y él se paró y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién fue? Y los apóstoles le dijeron, Jesús, pero mira todo lo que te están siguiendo y todavía preguntas quién es, quién fue. Y le presentaron a la mujer y él la sanó, la curó. Queridos hermanos, Jesús también nos llama. No solamente escucha nuestra voz, nuestra súplica, nuestras angustias, sino que Él también nos llama, se interesa, se acerca y nos dice, como a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué me estás pidiendo? Dime, te escucho. No da por supuestas las cosas, aunque Él sabe lo que le vamos a pedir, lo que le vamos a decir, pero Él no quiere jugar a adivinar lo que le pasa a cada uno. Él prefiere que nosotros, así como Bartimeo, pongamos nuestros sufrimientos e intenciones a sus pies.
Él quiere que nosotros le contemos lo que nos está pasando, que no lo demos también por supuesto. Bueno, Él es Dios, Él sabe lo que me está pasando, ojo, pero no basta eso. Es necesario como Bartimeo llegar y decirle al Señor las cosas como son. Porque a partir de allí Él va a reconocer nuestro dolor, nuestro deseo, nuestra esperanza. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta, queridos hermanos, incluso misionera. Hoy que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, un misionero tiene que preguntar, tiene que escuchar la respuesta de la persona. Bartimeo no le ha pedido de entrada un milagro al Señor, ni nada material. ¿Qué le dice Bartimeo? Señor, ten compasión de mí. No le está pidiendo, Señor, dame un bastón nuevo, porque soy ciego. O Señor, necesito dinero, o necesito comida. No. Ni siquiera le dijo, Señor, devuélveme la vista. Primero le dijo, ten compasión de mí. Luego, ya en la conversación de ambos, le pide lo más necesario, que es recobrar la vista. ¿No será que Bartimeo, antes de recobrar la vista física, había recobrado la vista espiritual al acercarse a Jesús? Al decirle, Señor, ten compasión de mí. Yo creo que sí. Fíjense lo importante de pedirle a Dios que nos dé, antes que cualquier cosa, esas virtudes espirituales, esos dones del Espíritu Santo para nosotros ver la vida como Él la ve. Y cuando Jesús lo manda a llamar, ¿qué hace Bartimeo? Da un salto que a la vez es signo de desprendimiento, de generosidad. No mira para atrás. Deja a un lado el manto, se desprende del manto, dice el Evangelio. ¿Qué significa desprender el manto? Que deja a un lado sus seguridades, lo que parece que le protege en aquel momento, estar en un lugar fijo. A lo mejor Bartimeo estaba siempre en ese lugar y se sentía seguro, en cierto modo. Ese dejar el manto a un lado, ese levantarse de golpe, son signos de confianza en Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor nos llama y nosotros estamos aferrados a las cosas, a nuestra manera de ser, a nuestras propias seguridades y no le damos signos de confianza? Bartimeo se ha abierto a Jesús, se ha sentido atendido, importante, acogido. Marcos, el evangelista de hoy, no cuenta que Jesús haga nada por el ciego, solo unas palabras. Es la fuerza que tiene la palabra de Dios escuchada con fe. Anda. Jesús no lo dice, ve, recobra la vista. Le dice, anda. Y ese andar significa muévete, deja de estar sentado, que se traduce en seguirle por el camino. La palabra de Jesús ha servido para que el ciego vea. Hoy el Señor también nos pide lo mismo a nosotros, muévete. Señor, estoy pasando por esta dificultad, muévete. Y ese muévete, anda, significa búscame, sirve, ama, perdona. Porque allí también, queridos hermanos, en ese movimiento de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, vamos a recobrar la fuerza. Pareciera que fuera lo contrario. Le podríamos decir al Señor, ¿cómo me voy a mover si no veo, si me siento mal? No, es que justamente cuando nosotros salimos de nosotros mismos y nos movemos por voluntad de Dios, es que vamos a recobrar la fuerza, la fe y la esperanza que necesitamos para dejar el manto al borde del camino como Bartimeo. Jesús tampoco le ha dado las cosas hechas. Le ha empujado a caminar por sí mismo y a ser discípulo. Jesús no lo tomó de la mano o se lo cargó en los hombros porque estaba ciego, sino que le dijo, ahora te toca a ti. El Señor nos pide a nosotros que demos una cuota de sacrificio, tengamos una cuota de voluntad para que Él haga la obra. Él no puede hacer todo. Él lo puede hacer, pero esa no es su manera. La manera que Dios tiene de ayudarnos es ver que nosotros damos signos de querer hacer las cosas, de buscarlo, de conversión. Y en este contexto del DOMUN, del Domingo Mundial de las Misiones que hoy estamos celebrando,
El lema de este año es: cuenta lo que has visto y oído. Cuenta lo que has visto y oído. Y qué hermoso, porque se adapta perfectamente a la palabra de Dios de hoy. Tenemos que detectar en primer lugar nuestra ceguera. ¿Cuál es el tipo de ceguera que tengo? El de no ver a los otros que existen, la ceguera de no darme cuenta que Dios está en mi vida, la ceguera de no ver más allá de mi nariz, es decir, de no ver futuro ni esperanza, perder la esperanza. No, el Señor nos está pidiendo que detectemos nuestras cegueras, nuestras sorderas, no para quedarnos allí, sino para encomendárselas a Él. Nos está pidiendo ser misioneros, mediadores, no estorbos a lo largo del camino, porque Él nos dice hoy: ánimo, levántate. Hoy se nos dice, el Espíritu Santo nos dice: ánimo, levántate, el Señor te llama, a ti y a mí. Por eso el Maestro muestra compasión, muestra amistad. El Señor no le tiene lástima a Bartimeo, no le tiene pena ni vergüenza, no. Y el Señor a nosotros no nos tiene lástima, ni pena, ni vergüenza. Jesús no tiene compasión, que es algo que va más allá, porque conecta con nuestra situación vital. La compasión es algo que va más allá, pero también nos exige hacernos cargo de nuestra vida y atrevernos luego a preguntarle: ¿qué quieres que te haga? Por eso, queridos hermanos, hay muchas cosas como misioneros que podemos hacer. Orar los unos por los otros, especialmente por aquellos que han dejado todo como Bartimeo, han dejado el manto al borde del camino y se han ido a predicar a lugares muy lejanos. ¿Qué podemos hacer también por ellos y por nosotros mismos y por la iglesia? Ser misioneros donde estemos. Podemos ser misioneros en la familia, podemos ser misioneros o estamos llamados a ser misioneros en nuestro trabajo, en la iglesia, en todas partes. Llevar la fuerza del amor de Dios, como dice el Papa Francisco. Hemos sido hechos para la plenitud que solamente se alcanza en el amor y cuando reconocemos su presencia en nuestra vida personal y comunitaria. No dejemos y no podemos dejar de anunciar y compartir lo que hemos visto y oído. Bueno, que la Santísima Virgen María, Madre de todos los misioneros del mundo, que San José y todos esos santos que nos han dado, recuerdo por ejemplo un San Francisco Javier, que dejó todas las seguridades por irse a evangelizar a lugares inhóspitos como la India, como China, como Japón. Pero más allá de ir hasta esos lugares geográficos, hay lugares personales en nuestra vida que necesitan del calor de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine y seamos misioneros de la gracia santificante. Amén.